Roma, agosto de 1978. La Iglesia Católica buscaba un pastor. En 33 días encontró un enigma, un hombre sencillo. El cardenal Albino Luciani fue elegido papa, prometiendo la simplicidad de la fe. Lo llamaron el Papa de la Sonrisa. Pero tras el manto blanco, heredó el secreto más oscuro de la Santa Sede, la guerra financiera. Una red de corrupción, dinero mafioso y complicidad de la banca vaticana que amenazaba con derrumbar los cimientos morales de la Iglesia. 33 días bastaron para que Albino Luciani viera demasiado. Su escritorio estaba lleno de expedientes explosivos, nombres de banqueros, de cardenales, de agentes de la logia, propaganda due. Albino se preparaba para actuar y la única respuesta fática fue la muerte súbita. A las 4:45 de la madrugada del 29 de septiembre de 1978, la Iglesia anunció que el Papa había fallecido por un infarto, sin autopsia, con declaraciones contradictorias, con su informe médico y sus notas de escritorio desaparecidas. Esta es la crónica fatídica de las 33 horas que decidieron el fin del pontificado más breve de la historia moderna. Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Tras la muerte de Juan Pablo VI, en agosto de 1978, la Iglesia se reunió en cónclave. No se esperaba la elección de Albino Luciani, patriarca de Venecia, un hombre modesto, ajeno a la curia romana. Su victoria fue rápida. Electo en solo 4 votaciones, adoptó un nombre doble, Juan Pablo, como gesto de unidad. La humildad de Juan Pablo I no fue solo un gesto, fue una declaración de intenciones. Rechazó la silla gestatoria, rehusó la triple corona. Su objetivo era acercar la Iglesia a los fieles, y eso incluía limpiar sus finanzas, que llevaban años operando en oscuridad corporativa. El mayor desafío que encontró en su escritorio fue el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco Vaticano. El Instituto para las Obras de Religión era manejado en ese momento por el arzobispo estadounidense Paul Marcinkus. El instituto estaba ligado a la banca ambrosiana y a su jefe, Roberto Calvi, apodado el banquero de Dios. Estos vínculos canalizaban miles de millones a través de cuentas offshore. La podredumbre llegaba más profundo. El banquero italiano, Michele Sindona, socio de Calvi y con nexos documentados con la mafia, había defraudado al Vaticano en decenas de millones de dólares. Juan Pablo I, conocedor de la pobreza del tercer mundo, estaba horrorizado por la escala de los hechos. Había una lista de prelados, incluyendo al menos 20 cardenales, presuntamente implicados en la red financiera. Documentos filtrados y testimonios sugieren que Juan Pablo I tenía planes para una reorganización drástica de Lior,
y de la curia. Se preparaba transferencias de poder y posibles expulsiones. El cardenal Marcinkus y sus aliados financieros serían los primeros en caer. La conexión entre el Vaticano y la mafia no era un rumor, era una red fáctica. El arquitecto financiero de esta red era Michele Sindona. Sindona no solo lavaba dinero para la familia Gambino, sino que había sido el gestor de confianza del Papa Pablo VI y un iniciado de la temida logia Propaganda Due, o P2. La P2, liderada por el gran maestro Licio Gelli, era mucho más que una logia masónica. Era un estado paralelo en Italia, una célula secreta que infiltró y controló a 962 personalidades. Políticos, jueces, militares, jefes de servicios de inteligencia y banqueros. Su objetivo: desestabilizar la democracia italiana y favorecer la ideología anticomunista y autoritaria. El Banco Vaticano, el IOR de Marcinkus, se convirtió en la caja fuerte y el canal de salida de esta red. Sindona y su socio, Roberto Calvi, el banquero de Dios, usaron el IOR para transferir ilegalmente capitales fuera de Italia. Se estima que las pérdidas del Vaticano por estas operaciones bordearon los $1.000 millones. Según revelaciones posteriores de Sindona, gran parte de ese dinero, más de $1.200 millones, fue destinado a apoyar dictaduras y fuerzas ultraderechistas en América Latina. Calvi financiaba periódicos y movimientos ideológicos en Buenos Aires y Montevideo. El Vaticano estaba financiando activamente una guerra ideológica y geopolítica. Cuando Juan Pablo I llegó al trono, Marcinkus, Calvi y Gelli entendieron la amenaza. El nuevo papa no solo quería auditar el dinero de la fe, quería exponer la complicidad ideológica y mafiosa del IOR con la P2 y la mafia. Juan Pablo I tenía previsto nombrar a un nuevo director para el IOR y transferir a los cardenales de su lista el 29 de septiembre de 1978. Esa fecha nunca llegó. La noche del 28 de septiembre de 1978, el apartamento papal estaba en calma, pero la mente de Juan Pablo I trabajaba a toda máquina. Se sabe que pasó sus últimas horas revisando los documentos que sellarían su destino. La lista final de transferencias y destituciones dentro de la curia y el IOR. El cardenal Marcinkus y otros prelados vinculados a la P2 y Calvi estaban a horas de ser removidos. Cerca de las 9:30 de la noche, el Papa Albino Luciani fue visto tomando su medicación habitual, un sedante ligero, para ayudarlo a dormir. El último hombre en verlo con vida fue su secretario, el padre John Magee. La orden que había dado a sus asistentes y hermanas de la casa era, como siempre, no molestarlo. La mañana del 29 de septiembre, el silencio fue diferente. A las 4:45 a.m., la hermana Vicenza Taffarel, la monja que le preparaba el café cada mañana, fue la primera en entrar.
La versión oficial del Vaticano declaró falsamente que el cuerpo fue descubierto por el padre Magui. Este hecho simple, la identidad del descubridor, fue la primera mentira de este caso. La hermana Vicenza encontró al Papa muerto en la cama. Sus gafas estaban torcidas. El informe oficial posterior afirmó que tenía en sus manos el libro devocional La Imitación de Cristo. Sin embargo, el testimonio de la hermana Vicenza, revelado más tarde, fue que el Papa sostenía documentos cruciales y que había una lista de nombramientos sobre el buró. El crimen institucional más grave ocurrió a continuación. La negación de la autopsia. Pese a la muerte súbita y la edad relativamente joven, el Vaticano anunció rápidamente la causa oficial: infarto agudo de miocardio. Se prohibió el examen forense, eliminando la única forma de descartar la administración de veneno en acción rápida. El cuerpo fue aceleradamente embalsamado. La curia, liderada por el cardenal Jean-Marie, controló la información. Publicaron horas de muerte erróneas. Destruyeron el historial médico del Papa. Los botes de pastillas que el Papa tomaba también desaparecieron. El 2 de octubre de 1978, apenas 72 horas después de su muerte, Juan Pablo I era enterrado. El misterio se selló con tierra y mármol. La banca ambrosiana, el cardenal Marcinkus y la logia P2 quedaron intactos. La única persona que representaba una amenaza de transparencia total ya no estaba. La muerte de Juan Pablo I selló el silencio sobre el Vaticano, pero la red de corrupción que el Papa intentó destapar era tan peligrosa que incluso sus propios arquitectos no sobrevivirían al colapso. El primer eslabón en romperse fue el de Roberto Calvi, el banquero de Dios. Tras el colapso del Banco Ambrosiano en 1982, Calvi huyó de Italia. El 18 de junio de 1982, su cuerpo fue encontrado colgando de una soga bajo el puente de Blackfriars, en Londres. El siguiente en caer fue Michel Sindona, el banquero con nexos con la mafia. Después de ser extraditado y condenado por el asesinato de un liquidador de cuentas, Sindona amenazó con revelar los secretos vaticanos durante su apelación. El 22 de marzo de 1986 fue encontrado agonizante en su celda. Aunque las autoridades lo catalogaron como una automuerte, la lógica es otra. Sindona fue silenciado de la misma manera violenta que Calvi. Increíblemente, el Vaticano aún sostiene la causa oficial: infarto agudo. Sin embargo, el hecho innegable es que la única persona con el poder y la voluntad para desmantelar la red mafiosa y geopolítica de Dior murió súbitamente. La historia de Juan Pablo I no es la historia de una enfermedad, es la crónica de un sistema financiero y geopolítico que se defendió de la transparencia a cualquier costo. 3 muertes en 8 años, todas vinculadas al dinero de la fe. El Papa de la Sonrisa fue silenciado antes de que pudiera firmar las reformas.
Los banqueros que conocían el crimen fueron silenciados antes de que pudieran testificar. El silencio ha sido la verdad más peligrosa del Vaticano.